¿Sabes quién sufre más el problema del cambio climático en el mundo? Manos Unidas nos lo cuenta hoy en su última campaña. Pacto educativo global del Papa Francisco y liderazgo al estilo de Jesús en las jornadas de formación del profesorado de religión. La epidemia de la soledad en la Jornada Mundial del Enfermo 2020. Jornada Mundial de Oración y Reflexión sobre la trata desde el Vaticano y el proyecto de Manos Unidas Santander en el sureste asiático para combatir esta lacra. A continuación, Encaminando. Manos Unidas ha presentado en la semana del 3 al 9 de febrero su nueva campaña Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Una campaña que se ha presentado en Torrelavega, Corrales, Cabezón de la Sal y Santander, entre otras localidades. Una semana que finalizó el domingo con el Día de Manos Unidas, con la colecta en toda España para concienciar y animar proyectos contra la pobreza y el cuidado del planeta. El pasado miércoles 5 de febrero se presentó la campaña en el CSIC de Santander. Pues en Santander, como todos los años, es una maravilla, la gente es muy solidaria, la verdad es que siempre que convocamos una campaña o cualquier proyecto de los que hacemos, carreras, bazares y demás, la gente se vuelca. El acto del CSIC el otro día fue un acto como cada año muy emotivo, un acto que presenta proyectos y un acto que por supuesto nos convoca con el testimonio de una misionera, en este caso, este año maravillosa, que ha trabajado muchos años en el Congo, que ha trabajado proyectos de Manos Unidas y que lo que nos aporta es lo que nos pone las pilas y nos llena de energía para seguir adelante. Amigos de Manos Unidas en Santander se volcaron para conocer la realidad misionera en Congo, de la mano de Regina Zavala, religiosa colombiana, misionera de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. La campaña de sensibilización también ha alcanzado a alumnos de colegios de Torrelavega, Astillero o Cabezón de la Sal. Los niños en Cabezón de la Sal, y estos niños, a pesar de que eran de quinto y sexto, eran niños más o menos de unos 10 años o menos, pero qué belleza de preguntas, qué atención y qué cultura la que tienen. Así que estoy muy admirada y estoy muy contenta de la campaña porque los niños en realidad han entendido lo que es cuidar la casa común. El apoyo de Manos Unidas en Congo, con Sor Regina y las hermanas Lauritas, es fundamental para la comunidad del país africano en cuestiones de seguridad alimentaria y sobre todo con los niños. Me tocó el terremoto en Haití y también la guerra en el Congo, entonces son experiencias que nos han dejado el país en ruinas y Manos Unidas nos ha dado mucho la mano y nos da la mano primero y después les enseñamos a los niños con la ayuda de Manos Unidas a que ellos mismos cultiven y gusten de lo que siembran. El pasado viernes, día 7, día del ayuno voluntario, la Catedral de Santander acogió la Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, don Manuel Sánchez Monje, concelebrando con el conciliario de Manos Unidas, sacerdotes amigos y del Cabildo Catedralicio. Manos Unidas trabaja muy bien, trabaja financiando proyectos, no da dinero sin más, sino que financia proyectos y luego revisa si se han llevado a cabo en los términos en que se formuló la petición. Entonces, este año hace un especial hincapié en el tema del cambio climático y nos advierte que los que más padecen el cambio climático, las consecuencias son precisamente el tercer mundo y no nosotros. Yo creo que es un buen aviso y un necesario aviso para nosotros los que, aun con dificultades, vivimos muy bien comparados con los que realmente pasan hambre. Bueno, hoy es un día importantísimo en Manos Unidas, es casi una máxima de nuestra organización, porque el Día del Ayuno Voluntario es el día que decidimos, entre comillas, ¿no?, ayunar por toda esa gente que por obligación lo tiene que hacer cada día en el resto del mundo, sobre todo en los países del sur. Aportamos ese donativo que supondría una comida o que supondría un capricho de este día, ¿no?, y por eso llamamos a la gente a que forme parte de ello, porque yo creo que ese gesto solidario nos hace ser más felices.
homilía, Sánchez Monje, citando al Papa Francisco, destacó las causas de la grave situación medioambiental en la que se encuentra el planeta: tecnocracia, consumismo, relativismo, pero los empobrecidos son los más afectados. No somos propietarios de la tierra y no podemos realizar actividades que impidan a otros seres humanos tener lo imprescindible para poder vivir. Todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los seres humanos tienen derecho a una vida digna, también las generaciones futuras. Por todo esto, hemos de comprometernos seriamente en adquirir una conciencia ecológica, una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad. Don Manuel agradeció el trabajo de Manos Unidas, trabajo efectivo y concreto. Colaborar con los proyectos de cooperación al desarrollo que impulsa Manos Unidas para promover la agricultura familiar y ecológica. La Eucaristía finalizó con la lectura del manifiesto, el cuidado de la casa común, pidiendo medidas políticas, educativas, superar la cultura del descarte, renovar un compromiso con la agricultura familiar y sistemas de producción sostenibles y cambiar nuestros estilos de vida consumistas. El cuidado de la casa común como condición indispensable para que toda la humanidad pueda disfrutar de un medio ambiente óptimo y todas las personas puedan acceder al resto de los derechos humanos. Una justicia climática efectiva que permita apoyar y acompañar a las personas y a los países más vulnerables para que puedan enfrentarse a los impactos de la crisis medioambiental, más aún cuando los más afectados son los que menos han contribuido a generar el problema. La labor de Manos Unidas necesita de socios, trabajadores y voluntarios. Para mí es una labor muy gratificante. Estuve viendo proyectos en Bolivia y vine con un entusiasmo de ver la labor allí, que en 15 días vimos casi 50 proyectos, 48 exactamente, a cuál mejores, que todos hacían su labor, porque parece, aquí dices, va una gotita de agua, pero esa gotita da sus frutos y ves allí como niños que han salido del analfabetismo y están situados, y aquellos centros sanitarios en la selva, que tuvieran tendido eléctrico y así los maestros pudieran, no sé, tener material escolar, porque lo hacían con los ordenadores al no tener libros de texto. O sea, eso me vino muy bien para aumentar el entusiasmo, pero también la tarea de aquí, ¿eh? He colaborado en pequeñas cositas, pues como bazares, repartiendo pues a los comercios las cartas y informando a la gente más bien sobre lo que conlleva, ¿no? Sí, bueno, pues me es muy gratificante, vamos, que creo que te aporta mucho. Y bueno, mi experiencia es que todos podemos ayudar con lo que sea, ya sea económicamente o con nuestro tiempo y con nuestros ánimos, porque hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda y nosotros tenemos mucho y algunos tienen muy poco y realmente tenemos mucho que dar, todos tenemos algo que dar. Pues por supuesto agradecer a los socios, a los colaboradores, a los voluntarios, porque sin ellos, o sea, la solidaridad es preciosa, pero sin el aporte económico nuestros proyectos no serían posibles. Así que desde aquí no tenemos palabras porque realmente Cantabria, siendo una comunidad pequeña, es tremendamente solidaria. La campaña de Manos Unidas no finaliza aquí. Durante los próximos 12 meses se va a centrar en denunciar las consecuencias que el deterioro medioambiental tiene sobre millones de personas, porque la crisis climática tiene ante todo un rostro humano.
el de 821 millones de personas castigadas por el hambre, el de los más de 1.000 millones de pobres o de los que enferman a causa de la contaminación de las aguas y de los suelos. Tenemos más proyectos de cooperación que son todos maravillosos. Tenemos 2 proyectos de agua. La canalización del agua en África es un verdadero problema porque las sequías allí son tremendas. Aquí las empezamos a sufrir, pero para nada lo que existe allí, ¿no? Y además con la contaminación de los acuíferos, los pozos se están secando y es una verdadera tristeza cómo vive la gente, qué situaciones tan vulnerables. El agua tendríamos que tener acceso todo el mundo y por desgracia no es así. Y luego también tenemos un proyecto precioso para formar a formadores, o sea, para formar a gente en estudios superiores que puedan ir a sus comunidades a educar a la gente, ¿no? Que eso también es una forma de viabilidad de los proyectos de Manos Unidas y por supuesto no se nos puede olvidar que Amica colabora con nosotros en un proyecto precioso en la India, un proyecto de discapacitados. En estos países, si la gente ya vive en malas condiciones, los discapacitados son el suelo, o sea, no significan nada, igual que las mujeres, ¿no? Entonces ahí estamos ahí apoyando. Manos Unidas Cantabria ya ha cumplido con los proyectos planteados el año pasado, como el del Centro de Educación en Mozambique, de seguridad alimentaria en el Congo, de formación de 30 mujeres en Palestina y otro en los suburbios de Nairobi. Unos proyectos que ponen a la persona en el centro gracias a un grupo de mujeres que declararon la guerra al hambre hace más de 60 años. El sábado 8 de febrero se impartió en el aula magna del Seminario de Monte Corbán la segunda sesión formativa del Plan de Formación para los Profesores de Religión de la Diócesis de Santander. Comunicación y liderazgo al estilo de Jesús de Nazaret. Vamos a intentar profundizar un poco en qué es el liderazgo, qué significa ser líder, pero sobre todo qué significa ser líder desde la identidad cristiana, desde una opción que hemos tomado, desde nuestro ser creyente y desde ser seguidores de Jesús. En ese sentido voy a intentar transmitir que es un modo de proceder, un modo de estar, desde una opción fundamental, que es la experiencia de Dios. Una experiencia de amor y una experiencia que nos lleva a sentirnos llamados e impulsados a hacer una sociedad más humana, una sociedad más justa. En ese sentido, nuestro ser líder, al estilo de Jesús, va a tener mucho de ser transmisores de una buena noticia en el mundo de hoy. Expectación y ganas de aprender colmaban el aula magna del Seminario de Corbán, una iniciativa de la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Santander. Concepción Castro, como delegada de Educación, mantuvo un encuentro con el resto de delegados diocesanos en la Conferencia Episcopal Española, con el objetivo de preparar el encuentro en Roma el 14 de mayo con el Papa Francisco sobre el Pacto Global Educativo de Escuela, Familia y Sociedad. Para nosotros es alucinante que no hemos conseguido todavía hacer un pacto local, nacional de educación. Entonces, que el Papa nos esté hablando en unas dimensiones de una aldea global y un pacto global por la educación, me parece que es un paso adelante en una unidad por valores que son fundamentales y que además son fundamentales para la vida futura. La educación es el futuro, o sea, los jóvenes que están educando ahora serán el futuro el día de mañana. Si estos jóvenes van con ideas globales, comunes, de esfuerzo, de superación, de lucha por un mundo mejor, evidentemente repercusiones tendremos, ¿no? Y las consecuencias se notarán en nuestra sociedad futura y global. Entonces me parece que es muy, muy interesante. Complicado, pero bueno, estamos con ilusión en relación a ese tema. Otro tema a tratar en el encuentro de delegados de la Conferencia Episcopal Española fue la identidad del educador cristiano, de la mano de José Manuel Domínguez Prieto. Y lo ha hecho pues muy amplio, porque ha hablado no solamente de profesores de religión, sino educadores cristianos, educan padres, educan profesores de matemáticas, de biología de la escuela pública, educan profesores de religión. Entonces un poco también cómo transmitir el mensaje de Jesús de Nazaret de una manera atractiva, coherente, responsable y fiel también al mensaje de Jesús de Nazaret, porque a veces como que lo adulteramos un poco pues con formas, con cosas sabidas,
Fue una jornada muy interesante, muy rica también para el profesorado de religión. Jornada de formación para que nuestros profesores de religión puedan crecer en acompañamiento. Pacto educativo global propuesto por el Papa Francisco, del cual estaremos pendientes en los próximos meses, donde la Iglesia pretende abordar la cuestión de la educación en profundidad. En la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, 11 de febrero, se ha celebrado el Día Mundial del Enfermo, jornada instituida por San Juan Pablo II en 1992. Este año con el lema «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré». Hoy iniciamos la campaña del enfermo, que tiene como lema acompañar en la enfermedad, y como cita bíblica «Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré», cayendo en cuenta de todas las personas que están solas, que necesitan compañía, y como Iglesia, como Pastoral de la Salud, tenemos que responder a estas necesidades y estar cerca de ellos. Campaña que lleva como título y tema Acompañar en la soledad. Nos presenta por un lado la realidad de muchas personas que viven en soledad no deseada. La soledad tiene las dimensiones de una auténtica epidemia. El Instituto Nacional de Estadística estima en España unos 4,7 millones de hogares unipersonales. Otro dato relevante: el Reino Unido creó en 2018 un Ministerio de la Soledad, que deberá lidiar con una problemática que afecta a 9 millones de personas en este país. La Jornada Mundial del Enfermo nos propone este año fijarnos en la soledad, epidemia y causa de agobio y cansancio que Jesús puede aliviar. La Hospitalidad de Lourdes, encargada de la peregrinación diocesana, anima a participar en la 50 peregrinación que tendrá lugar del 13 al 17 de abril y que abrirá el plazo de inscripción el próximo 17 de febrero. Comenzamos en 1970 con la Hospitalidad de San Sebastián, fuimos 2 años con ellos y desde ese momento nos un poco separamos. Este año la Hospitalidad de nuestra diócesis celebra 50 años desde su inicio. Con este motivo hay programados actos culturales y religiosos. Este año tenemos dentro de unos días que será anunciado aquí en la catedral la coral de Torrelavega. Enseguida habrá unas charlas, una charla histórica, una charla médica y una charla espiritual. Charlas que se harán en el Ateneo. Del 9 al 11 de marzo se celebrarán en el Seminario de Monte Corbán las 40 jornadas interdiocesanas de Pastoral de la Salud. Pues este año estamos de fiesta, una fiesta especial, porque se cumplen los 40 años de las jornadas interdiocesanas de Pastoral de la Salud de nuestra provincia eclesiástica de Oviedo, formada por las diócesis de Astorga, León, Oviedo y Santander. Precisamente vamos a ser nosotros anfitriones aquí en Corbán del 9 al 11 de marzo y va a ser una gran fiesta, una gran reflexión y un gran encuentro. Numerosos enfermos, familias, voluntarios, profesionales de la salud, sacerdotes y religiosos asistieron en una tarde desapacible climatológicamente a la Santa Misa que tuvo lugar en la Catedral de Santander, presidida por don Manuel Sánchez Monje, obispo de la diócesis, y acompañado por capellanes de Pastoral de la Salud y de la Hospitalidad de Lourdes. Palabras de cercanía de Monseñor Sánchez Monje, la homilía hacia los enfermos, las familias, el personal de la salud, los voluntarios, en la que reflexionó sobre el lema de la campaña. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Es una invitación que nos dirige a todos. En el corazón de Cristo abierto
por la lanza del soldado cabemos todos, los enfermos y los sanos, los que tenemos posibilidades y los que tienen también dificultades. Para todos está abierto el corazón de Cristo para que descansemos en Él, reposemos en Él. Él es capaz de curarnos y de aliviarnos. Eucaristía en la que se oró especialmente por todos los que sufren por causa de la enfermedad y agradecimiento a los que se entregan en su favor, familiares, voluntarios, agentes sanitarios y pastorales. La respuesta de Jesús es estar cerca de las personas en soledad y la invitación a que también nosotros lo hagamos, que como Iglesia estemos cerca de todas esas personas para acompañarlas compartiendo la esperanza y la alegría de la buena noticia. El pasado fin de semana estuvo marcado por la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, instituida por el Papa Francisco y encargando su promoción a la Unión Internacional de Superioras y Superiores Generales. Jornada que se celebra el 8 de febrero en la memoria litúrgica de Santa Josefina Bakhita. Me has costado una moneda más. Si no la vales, te quemo viva. Bakhita, santa sudanesa que vivió en sus carnes el flagelo de la esclavitud. Es la patrona de todas las víctimas de la trata. Fue canonizada en el año 2000 por San Juan Pablo II. En respuesta a este crimen, las superioras y superiores generales decidieron crear Talitha Kum, una red mundial de la vida consagrada comprometida con la trata de personas. Talitha Kum es prevención. El domingo 9 de febrero, los religiosos, acompañados de familias y de otros grupos, se dieron cita en la marcha Juntos contra la Trata. La marcha concluyó con la asistencia al Ángelus en la Plaza San Pedro, donde el pontífice subrayó que la trata es un verdadero flagelo que explota a los más débiles. Per sanare questa piaga, perché è una vera piaga. Para sanar esta plaga, porque es una verdadera plaga que explota a los más débiles, es necesario el compromiso de todos. Instituciones, asociaciones y organismos educativos. En nuestra diócesis de Santander, la organización Manos Unidas, fundada por un grupo de mujeres de Acción Católica hace más de 60 años, también ha declarado la guerra a la trata. Este año Manos Unidas busca financiación para combatir esta lacra en Tailandia. Tenemos un proyecto en el sudeste asiático que nos coge Laos, parte de Myanmar y Tailandia. Es un proyecto que nunca habíamos trabajado porque con el tráfico de personas desde la delegación de Santander no habíamos trabajado. Es impresionante, es impresionante ver el tráfico de personas, sobre todo de mujeres, de niñas, la prostitución, porque es para lo que realmente trafican con ellas, prostitución, vientres de alquiler, matrimonios pactados, esclavitud, en el siglo XXI. Estamos hablando del siglo XXI, no de la Edad Media, y esas cosas existen, y existen de una manera sin escrúpulos. O sea, a esta gente la tratan como auténticos esclavos cuando iban encadenados, prácticamente la situación es la misma. Entonces, desde Manos Unidas nos llenamos de satisfacción pensando que por lo menos podemos poner ese granito de arena a esa lacra que tenemos ahora mismo, que es las personas de primera o los seres humanos de primera y de segunda categoría, que por desgracia siguen existiendo en todo el mundo. El Papa Francisco, en su viaje a Tailandia en noviembre de 2019, lamentó los estragos de la prostitución de mujeres y niños. Más de 60.000 niños son explotados sexualmente en Tailandia cada año y cerca de 300.000 mujeres han sido blanco del tráfico de personas. Manos Unidas Cantabria nos da la posibilidad de combatir este crimen. Colabora.
En nuestra reflexión sobre las bienaventuranzas, hoy consideramos la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, que nos indica una actitud fundamental en la espiritualidad cristiana, el dolor interior que nos abre a una relación nueva con el Señor y con el prójimo. Según las Sagradas Escrituras, este llanto tiene dos aspectos. El primero es la aflicción causada por la muerte o el sufrimiento de alguien a quien amamos. El segundo es un llanto por el dolor de nuestros pecados, provocado por haber ofendido a Dios y al prójimo. El primer significado se refiere al luto, que siempre es amargo, doloroso, y que paradójicamente puede ayudarnos a tomar conciencia de la vida, del valor sagrado e insustituible de toda persona y de la brevedad del tiempo. El segundo sentido indica el llanto por el mal que hemos ocasionado, por el mal que yo hice, por el bien que no hice y por la deslealtad en la relación con Dios y con los demás. Es un llanto por no haber correspondido al amor incondicional del Señor hacia nosotros, por no haber correspondido al bien que no quisimos hacer, por no haber querido a los demás. El dolor por haber ofendido y herido a quien amamos es lo que llamamos el sentido del pecado, que es don de Dios y obra del Espíritu Santo.